Argentina, a la moda, al brillo y a las plataformas, herencias del drag norteamericano, se agrega al arte queer la protesta, la ruptura, la política. ¿Cuál es la realidad que se vive en Rosario? ¿Qué rol cumplen en la cultura y dentro del mismo colectivo? ¿Cuáles son las problemáticas que atraviesan a este arte vivo? Me llamo Manuela, tengo 26 años, estaba por decir 25, tengo 26 años, integro un poco el movimiento Kiki Rosario, MKR también lo pueden encontrar en Instagram. Ya vengo hace unos años con diferentes compañeras y amigas, grupos de creación artística, haciendo algún tipo de propuestas, generando algún tipo de propuestas sobre todo para lo que son las personas queers, travesti trans, maricas, marico travestis, como a mí me gusta generalizar, y poniendo un poco también en tensión estas cuestiones de las producciones, la industria cultural y cómo eso es o puede llegar a ser una salida laboral también, un medio de subsistencia para personas del colectivo. También esta implicancia que tiene lo escénico con respecto a la posibilidad de transicionar de muchas personas, como se termina convirtiendo muchas veces el escenario o el show en un semillero para personas que después toman ese impulso para poder llevarlo a su vida, a sus relaciones personales y demás. Las casas surgen en Nueva York a mediados del siglo XX como una forma de resistencia. Uno de los grupos más interesantes para buscar, si tienen ganas, es el grupo Start, que lo arrancan Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, que son dos de las trabas que estuvieron en Stonewall, que fueron como la primera expresión moderna occidental de grupos de maricas y travestis, tortas y todo lo demás, que se anteponen frente a las Fuerzas Armadas, a la policía que todo el tiempo estaba coartando los espacios donde se podían reunir. De ahí también nace un poco el ballroom. Las casas se van armando en relación a la figura de una madre, que normalmente era una madre de traba, que iba como llevando a las personas que iban componiendo su casa, que normalmente también eran personas de la calle, eran maricas y travestis de la calle, donde las iban aunando, les iban dando un techo, comida, posibilidad de poder estar en un lugar para poder luego presentarse en estos ballrooms. Hasta que haya llegado. Y el potencial político que tienen las casas, sobre todo traduciéndolo ya a más hoy, 2021, en la ciudad de Rosario, es un potencial político muy fuerte. Porque lo que subyace a todo esto son grupos que existe acá en Rosario. Tenés el movimiento Kiki por un lado, que es como el territorio horizontal, donde se disputa y se charla de todo lo referido al ballroom. Y después tenés los grupos que se van dando por afinidad, que esas sí son las casas. En la ciudad, algunas de las casas que se crearon son Casa Caos, Ferocity y Casa Mostricia. Sin embargo, todo el tiempo van surgiendo nuevas como Disientra y Casa Concha. La voz de Ornella es fundamental a la hora de entender sobre la movida queer rosarina. Fue la encargada de retratar al movimiento que fue surgiendo en los últimos años, movimiento que fue creando nuevas expresiones y formas de vivenciar estos lenguajes artísticos. Bueno, el ballroom empieza, o sea, el primer ballroom que se hizo acá en Rosario fue en el 2018 con un grupo de drag queen, todas eran drag queen, donde había varias categorías como lip sync, perfo, bueno, no recuerdo las otras, pero había como 4 categorías donde cualquier persona podía ir a expresarse. Cualquiera, hasta un niño, hasta, no sé, una persona mayor, cualquiera. La idea era que, nada, poder expresarse y que se divierte y que sea libre en un lugar donde era reacogedor, en un lugar donde no ibas a tener prejuicio absolutamente de nada. Por pandemia, bueno, no se hizo más nada, se terminó todo y bueno, entonces tomaron la posta las chicas que están ahora, que también en su momento eran drag, ahora algunas son drag, otras no, pero siguen, digamos, con la misma movida.
Y también hay jurados, pero ahora con diferentes técnicas, con cosas que realmente lo que conlleva un ballroom, como la serie Pose. Bueno, es lo que se está trayendo un poco acá, en estos ballroom que van a ver. Mi amor, rojo pasión, me encanta. Son leprositas de rojo y de negro. Lo que nosotras planteamos en ese espacio, en el movimiento en sí mismo, es como que sea un espacio horizontal y que no sea un espacio de disputa, que no tenga un poder por sobre las casas, que son quienes realmente llevan adelante la escena. Entonces el día de mañana ya pensar en que los ballrooms se lo puedan organizar las casas y no tenga que salir de una grupalidad tan grande, como más que nada para que se pueda impregnar en la cultura, para que lo podamos entender como un trabajo a realizar, un trabajo que puede ser resarcido. Es también un espacio para que muchas personas que quieren transitar lo escénico puedan aprender un montón de cosas sin la rigurosidad de una academia, porque aprendes muchísimo de baile, muchísimo de presentación, muchísimo de entendimiento del público, de entendimiento del tiempo del espectáculo, por así decirlo. La transformación de los cuerpos, con diferentes géneros, con diferentes sexualidades, y es muy importante que se esté dando esto para abrir un poco la cabeza en este mundo tan oprimido, tan juzgador, y donde nada, lo principal es que haya esto para poder, no sé si mostrar, pero sí visibilizar lo que somos como seres y lo que queremos ser como seres también. Bien, a su vez hay toda una perspectiva capaz más social. Muchas de las pibas que hoy en día componen el movimiento y que componen las casas empezaron la secundaria o están terminando sus estudios secundarios. Muchas empezaron a entender, muchas obviamente trabajan de la prostitución, y hoy en día empiezan a poder mecharlo con otras actividades como para no pensarlo, obviamente mi perspectiva es absolutamente pro-sex, pero también como para poder empezarlo a pensar como una opción y no como aquel único reducto donde la sociedad te puede permitir estar, porque empezamos a ver que hay un montón de personas que podemos componerlo y que empiezan a salir propuestas de trabajo, que empiezan a salir nuevas cosas con esto del tipo laboral, llenarnos también de mucha información entre nosotras, compartir mucha información y muchas vivencias también, y eso es creo que de la potencialidad más fuerte que tiene, más allá del espectáculo. Lo que nació como una casa cultural, hoy ya no existe como tal. Por el abandono del Estado y la falta de una ordenanza que nos contemple como trabajadores de la cultura y el arte. Hoy decidimos sostener el proyecto y resistir de manera itinerante, ocupando la calle, ocupando los espacios que históricamente nos negaron. Una llegaba al drag para buscar su propia identidad, de, qué sé yo, alguna decía, bueno, yo no me podía vestir de mujer o decir, o sea, yo quiero ser trans, pero no lo podía hacer por el prejuicio de mi familia, de la gente, entonces empezó por ahí, por el drag. Y nada, y ahí de a poco uno se va descubriendo de quién quiere ser, y así fue. Entonces me di cuenta que cada una buscaba su identidad en lo artístico. Hablar de identidad es muy amplia, la palabra es muy grande, pero lo siento así. Hoy en día algunas son de diferentes géneros, algunas no binarias, trans, maricas, otras lo llevan a lo más artístico, digamos, al personaje, digamos. Hay algunas que hacen perfo, hay otras que hacen más show o lip sync, o
no sé, hay de todo, ¿viste? Es muy amplio el mundo drag para conocerlo y es re interesante y maravilloso y transformador también. La violencia con la que vivimos va generando nuestra subjetividad y va diagramando un poco nuestra subjetividad, que a veces está muy rota. El hecho de no poder valorarnos a nosotras mismas, o que desde el movimiento nosotras tratamos de hacer como un pujar por entender a nuestra actividad como algo que también puede ser resarcido, y esa lucha que se da también muchas veces con ponerle valor a nuestro trabajo, es porque muchas veces nos es difícil pensarlo desde la lógica del valor, porque nos lo han quitado, porque nos han dicho que no lo vale, porque nos han cerrado un montón de puertas o nos han coartado un montón de posibilidades. Estos espacios no solo brindan escenarios de expresión personal y colectiva, sino que sobre todo funcionan como lugares de contención para muchas personas que se encuentran vulneradas por el sistema heteronormativo. Es fundamental que se reconozcan sus necesidades y la relevancia que tienen en la escena cultural rosarina.